yo soy Prisla Undila y en este episodio estaremos charlando sobre el uso terapéutico del tarot. Y para ello tenemos una invitada experta en el tema. Cristina Triana, con más de 20 años de experiencia, nos ayudará a entender cómo la simbología del tarot se puede aplicar en la parte de la psicología, en la parte terapéutica. Así que los invito a que en la parte de los comentarios nos compartan sus testimonios, cualquier duda que tengan, a que nos sigan en nuestras redes sociales y que también se suscriban a mi canal para que les notifique cada vez que haya un nuevo episodio. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí y compartir esta experiencia contigo. El placer es mío. La verdad tengo una lista interminable de dudas, pero ¿qué te parece si vamos comenzando como con lo básico, ¿no? Esta parte del tarot, porque hoy, como ya lo mencionaba, ¿no? Vamos a estar viendo el tarot, psicología, pero primero yo creo que hay que entender qué es el tarot y cómo su simbología nos ayuda en la parte de las lecturas. Exactamente. Bueno, el tarot es una herramienta principalmente. Okay. Hay un contexto popular en el que se relaciona tarot más bien con un uso mágico, adivinatorio, etcétera. Y es posible que existan personas que hagan eso y lo definan o lo practiquen desde esa manera. Okay. En el área terapéutica lo vemos de una forma distinta. Esto está basado en la psicología moderna, en el planteamiento de los arquetipos de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung es el padre de la psicología moderna y es el autor que aporta el tema del inconsciente colectivo. Y los últimos años de Carl Gustav Jung se dedicó precisamente a estudiar los arquetipos del tarot. Wow. Porque encontró en el tarot una fuente ilimitada de elementos simbólicos que él conectó con el inconsciente y lo llevó a ese plano tan importante que es el área de la psicología. Entonces, el tarot funciona como un conjunto, es un lenguaje simbólico que está perfectamente estructurado. Eso es importante, hay una estructura que el inconsciente identifica de manera clara y directa y funciona a través del azar en algo que en psicología se llama proyección. Es como un test proyectivo. Como los que hacemos ahí. Exacto. O como estas otras donde dibujas algo y de pronto sale la información y todo. Es a nivel simbólico, la estructura interna tiene esa capacidad de definir lo que estás viviendo a través de un simbolismo. Ese simbolismo es real, es concreto y lo podemos identificar. Entonces el tarot tiene todos esos elementos a nivel simbólicos y arquetípicos que nos ayudan a identificar qué es lo que está sucediendo. Esa es la razón por la cual el tarot puede ser utilizado y aplicado a cualquier persona, cualquier edad, cualquier cultura, cualquier época. El simbolismo que vas a encontrar ahí va a conectar con una realidad profunda, no establece una línea de tiempo ni algo específico, ¿sí? Es totalmente general. Se lo puedes leer a una persona de 90 años que viva en la Antártida o a una persona de aquí de la esquina que nunca ha conocido el tarot ni nada y la información sale. ¿Por qué? Porque se conecta con la estructura del inconsciente. Y eso es justamente lo que le fascinó a Carl Gustav Jung, darse cuenta que el tarot venía en su origen, podemos hablar un poco del origen, venía del inconsciente colectivo. Y eso es un rasgo muy importante que él pudo identificar y entonces esto opera de esa manera. Una lectura es exactamente la proyección que tu interior hace sobre eso que te está pasando. Es por eso que el tarot no es óptimo usarlo para adivinar el futuro ni nada de eso, porque lo que realmente hace es plantearte qué es lo que está sucediendo en el presente. Te habla de eso que te está pasando en tu interior y que a veces es difícil de identificar. Totalmente. Porque normalmente nos absorbe toda esta parte externa y el planteamiento de lo que la mente siempre está interpretando. Totalmente, ¿no? Y aquí me quedó muy claro y me llama la atención, ¿no? Esta parte del presente, esta parte de la proyección, y es como una herramienta, entonces, al final del día, ¿no? Totalmente. Es como una extensión de la mente, se podría decir, o sea, es lo que proyectamos de nuestro inconsciente. Sí, yo lo plantearía como un clavado a tu interior. Wow.
precisamente cuando doy clases de tarot, y esa es una labor que llevo desde hace mucho tiempo, porque me motiva el hecho de que las personas aprendan a utilizar esta herramienta en su función óptima y que no la utilicen o no la vean como esas herramientas de fetichismo y de predicción y que a veces son charlatanes o abusivos. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces es un trabajo muy serio, hay que observar mucho. Lo primero que les digo a mis alumnos cuando estoy trabajando en el curso de tarot, hay 2 cosas bien concretas que las personas necesitan tener para aprender a leer el tarot. Son 2 habilidades nada más. Vamos viendo. La primera es la capacidad de observación. Necesitas aprender a observar a detalle lo que hay en cada una de las cartas. Porque esa rayita, ese dibujito, ese color, tiene un significado y eso te va a ayudar a elaborar una buena interpretación. Sí, claro. Y la otra es tu capacidad creativa, porque el tarot es una estructura, como decía, de un lenguaje simbólico, es como el abecedario, claro. Sí, ahí están las letras, ahí están las palabras, pero cómo coordinas, cómo utilizas, cómo fusionas todas esas palabras o letras, es lo que hace que un discurso tenga lógica y sentido, y en el tarot es exactamente lo mismo. Así es que son esas 2 habilidades que se requieren: una capacidad de concentrarte para observar algo y una capacidad creativa para conectar la información. Si tienes esas 2 cosas, puedes leer el tarot perfectamente en un nivel importante, serio, profesional. Ya con esta parte, con el enfoque exactamente, de realmente proyectar. Y que tenga este uso totalmente terapéutico y sanador, porque ese es finalmente el objetivo. No se abre una lectura para ver qué está pasando con esta persona, etcétera, etcétera, o si me va a pasar quién sabe qué. Se utiliza para explorar esos aspectos de que la persona está viviendo y que le cuesta trabajo y nos cuesta trabajo reconocer. Lo primero que yo le digo a una persona cuando llega a un espacio terapéutico, lo primero que les digo es, a ver, un espacio terapéutico no es el taller mecánico para mandar a una persona que está descompuesta. Los seres humanos no nos descomponemos, no se trata de eso. Y así nos sentimos cuando llegamos ahí. Así es. Disfuncionales. No nos descomponemos. Nos pasan cosas que nos cuesta trabajo identificar, que no sabemos por qué nos están pasando y que no sabemos cómo manejar. Y un espacio terapéutico lo que te tiene que ofrecer son capacidades o herramientas que te ayuden a explorar eso que te está sucediendo. Totalmente. Para que lo puedas identificar y en el momento en que lo identificas puedas tomar otro tipo de decisiones. Y eso es exactamente lo que hace el tarot con una lectura. Te ayuda a tener una visión amplia de todos esos aspectos que te pasan y eso nos ayuda o nos facilita un montón, porque yo también les planteo en sesión, a ver, en lugar de que nos llevemos 10 sesiones en que me platiques toda tu vida, que de seguro es muy interesante, pero nos vamos a tardar un montón para ver qué de todo eso es lo que tenemos que atender, y sin embargo con una lectura es como una radiografía absoluta donde se muestra de manera precisa qué es lo que en este momento, en ahorita, aquí, bajo las circunstancias en las que estás, qué es lo esencial que necesitas reconocer, trabajar, procesar. Qué interesante. Si ya eso requiere otro procedimiento terapéutico, entonces lo integramos. ¿Sí? Qué interesante, porque mira, te voy a decir la verdad y lo que decías, ¿no? Es muy padre platicar tu vida y todo, pero sí y yo como persona que acudo con mi psicóloga, me costó muchas sesiones también abrirlo un 100%, ¿no? O sea, primero vas tanteando y llegas, a lo mejor vas diciendo en pedacitos, ¿no? Hasta que ya te animaste, hasta que ya le agarraste confianza o creaste esa conexión, ya es como que, ok, ya. Pero a lo mejor ya pasaron 10 sesiones y ya modificó el objetivo, ¿verdad? Exactamente, y además hay otro componente todavía más importante y que se puede tornar un poquito tramposo en los espacios terapéuticos. Cuando una persona está contando su historia editada. Ah, sí, claro. Con la versión más linda de eso que tú has explicado y que tiene que ver con todos los filtros
de tu educación, de tus mecanismos de defensa, de tus resistencias, de tus mecanismos de adaptación. Entonces la versión que contamos está súper ya editadita y maquilladita como para no sentirnos mal. Por supuesto que los terapeutas tienen capacidad para identificar qué tanto estás diciendo, sí, claro, como realidad, como máscara o como esencia, ¿sí? Pero para evitar todo eso, no, claro, nos vamos directo a ver qué está diciendo tu yo profundo, para que de una vez, como una radiografía tal cual, en la primera sesión tengamos una idea clara de qué es lo que necesitamos saber. Wow. Entonces la primera sesión se convierte en una especie de diagnóstico donde la persona puede identificar por sí misma qué es lo que le está pasando, y yo comienzo a ver a quién tengo enfrente de una forma muy directa. Y así nos ahorramos un montón, ajá, porque de pronto hay personas que llegan justamente como las mandan, ¿sí? Y ya el simple hecho de que las manden, sí, ya es una cosa ahí incómoda, y eso implica que de pronto, y hay personas que llegan y me dicen, es que ni siquiera sé qué te tengo que decir, y les digo, pues es que no me dices nada, vamos mejor de una vez a revisar, y eso ya nos facilita. Y como son aspectos que la persona puede reconocer porque está interiorizando lo que está viendo visualmente, que esa es la otra cosa muy didáctica que tiene el tarot, como hay una imagen, es universal, o sea, las imágenes dicen más que 1000 palabras, e inmediatamente la imagen hace conexión con la información que trae la persona, y entonces, como si fuera una especie de guión cinematográfico, comienzas a ver a través de esas imágenes lo que se está explicando, y la persona hace un clic inmediato con su proceso, porque al final de cuentas, Priscila, lo importante no es en un espacio terapéutico, no es si usas esta técnica o esta otra, lo importante es que la persona tenga un proceso y que ese proceso tenga resultados, porque ya llevo muchas sesiones, estoy yendo muchas veces, cada vez le cuento lo mismo a la persona y no hay cambios en mi cotidianidad. ¿A quién le ha pasado? Yo creo que ya llegamos y así como, ¿cómo estás? Pues sí, pues qué te digo, igual que la semana pasada, entonces no hay ninguna diferencia. Para que esto no suceda en el espacio terapéutico es importante utilizar ese tipo de recursos. Qué fascinante, es primera vez que escucho hablar del tarot con este enfoque, y me gustaría que me platicaras un poquito, que mencionabas al principio, de los arquetipos, ¿lo dije bien? ¿O sí, es correcto, los arquetipos? Y no sé si ahí mismo vaya... porque creo que había escuchado, no sé, hay diferentes cartas, ¿no? O sea, de tarot, ¿cuál es la que se utiliza o la que tú utilizas? Ok, sí. Esto tiene que ver, para contextualizar esa pregunta, tiene que ver muchísimo con el origen del tarot, ¿sí? Tarot, se define tarot a un mazo de cartas que está organizado bajo una estructura. Puede haber muchos mazos de cartas, por ejemplo, está uno que habla de la de los ángeles, que son mensajes, y que son son mazos de cartas, unos muy increíbles. Hay una terapeuta que ella es ella atiende casos principalmente de anorexia y cosas así, y hace un mazo de cartas hermosísimo que tiene que ver con cómo nutrirte emocionalmente, pero no tiene un orden matemático ni una estructura, nada más fue enumerando esas cartas y las fue colocando con un contenido, y suena bien y funciona en muchísimas cosas, ¿sí? Pero se define tarot a un conjunto de cartas que cumplen con ciertos requisitos. ¿Cuál es? Principalmente un tarot se compone por 78 cartas, las podemos llamar cartas, naipes, el nombre más antiguo es arcanos, y que es el más adecuado, porque la palabra arcano viene del latín, que significa secreto. Entonces, cada una de esas 78 cartas, llamadas arcanos también,
resguarda un secreto que está codificado a nivel simbólico. ¿Sí? No tenía Entonces, idea. aprender a leer el tarot significa ir descubriendo estas estructuras simbólicas que ocultan o resguardan un secreto que cuando tú lo puedes identificar ya no es secreto, ya lo podemos utilizar, pero es la decodificación de esa información. No, entonces, una de las preguntas, perdón que te interrumpa, era ¿qué es un arcano? Porque pensé que era alguna de la figura que estaba ahí, entonces unas cartas. Arcano, o sea, es una palabra antigua, bueno. latín, se utiliza para llamarle a estas 78 cartas o 78 arcanos, porque cada uno está resguardando un secreto, de información que está perfectamente codificado a través de los símbolos. Wow. Entonces la simbología del tarot es básicamente color, número, figura, dirección visual, y eso está organizado, no es la intuición que nada más y me llegó del cielo y todo. No, esta es una estructura. Cuando hablamos de estructura es porque hay una lógica a seguir y porque hay elementos o protocolos que se cubren a la perfección. Ya entendí lo de la organización, lo de la estructura. Pues. Sí, entonces podemos definir que un mazo de cartas es un tarot cuando tenemos primero 78 cartas, 78 arcanos, y estos 78 arcanos están organizados en dos grupos principalmente. 22 cartas que son conocidas como arcanos mayores o secretos mayores, ¿sí? Wow. Y es una secuencia numérica de 22 cartas que están numeradas de la carta número 1 a la 21, ¿sí? Y una que no tiene número porque funciona como un comodín, ¿sí? Claro. Esos son los arcanos más famosos del tarot, ¿sí? Los mayores. Los mayores. Y está un segundo grupo que es conocido como los arcanos menores, que son 56 cartas, y esas 56 cartas también están organizadas en 4 áreas específicamente, que son llamadas palos o energías o conciencias, y que nosotros las conocemos mucho por la baraja española, por ejemplo, y que son estas cartas donde vemos bastos, oros, copas, espadas, y que nosotros las conocemos porque alguna vez hemos jugado con una baraja española, y entonces salen estos naipes. Que nos hacen más sentido. Esos naipes, ¿sí? Entonces los arcanos menores tienen una función diferente para hablar de manera más específica sobre diferentes áreas de tu conciencia, ¿sí? Esas 56 cartas están organizadas en 4 grupos que van a formar 14 cartas de espadas, 14 cartas de copas, 14 cartas de oros, 14 cartas de bastos, ¿sí? Y cada una tiene una función diferente. Te plantea las diferentes áreas o conciencias del ser humano. Oro se relaciona con la conexión con tu cuerpo y el mundo material, no es solamente dinero. El dinero, sí, yo hubiera pensado luego el dinero no brillaron, ¿no? El dinero sí tiene que ver con el dinero porque tiene que ver con el mundo material. Sí, claro. Pero el mundo material es todo, es tu cuerpo, es tu casa, es tu posesión, es lo que usas para desarrollar una vida, lo que necesitas para estar vivo, para respirar, es tu salud, es el cuidado de tu salud. Todo eso hace referencia a la conciencia o las cartas de oros, ¿sí? Tenemos las cartas que están destinadas a copas, y copas nos va a plantear la conciencia emocional, es el corazón, es los sentimientos, cómo se están viviendo y cómo se están desarrollando esas emociones. Entonces, copas es el tema de la pareja, de la autoestima, de cómo, si te sientes feliz o no. Entonces tiene una gama muy amplia, no nada más es, ay, si el amor va a llegar a mi vida o no. Sí, mi ex va a volver. Es mucho más. ¿Qué tanto te amas a ti misma? O si no, ¿qué son aquellas cosas que te han impedido amarte a ti misma? Son muchos aspectos, ¿sí? Y las copas es un tema mucho más profundo, o las emociones es un tema más profundo en el área terapéutico. Las emociones es lo que te conecta con tu esencia o con tu parte espiritual, tu esencia divina. Espada se conecta con el intelecto, tus ideas, tus creencias y tus habilidades para comunicarte con los otros. Esa es la conciencia de espadas. Y bastos es una conciencia un poquito más compleja, se relaciona con la conciencia sexual y creativa, y aquí valga
la importancia de hacer un paréntesis para identificar que la sexualidad no solamente es la parte genital, la conciencia sexual en el área terapéutica es muy compleja. En esta área de la conciencia se desarrollan los procesos de identidad, se desarrollan los procesos de pertenencia, de la conexión con la creatividad, del arraigo, de la intuición, de los procesos creativos y de la conexión con el placer. Es un área muchísimo, muy compleja. Sí, no me hubiera imaginado en esa el parte. mundo terapéutico, así es. Entonces Bastos está mucho conectado con la energía de vida. Entonces son estas diferentes áreas que complementan a la esencia que está en los arcanos mayores, ¿sí? Entonces los arcanos mayores es como esto profundo que pasa en ti, y los arcanos menores son estas diferentes áreas de tu vida que tienes que resolver de forma diferente. Ok, es importante yo creo saber eso. Porque lo que tú resuelves en cuanto a tus necesidades, que es oros, pues es de una manera, pero lo que implica vivir tus emociones es otra forma muy distinta. Claro, sí. Y lo que implica vivir tu pensamiento y tus creencias son otros elementos. Cada conciencia funciona de una manera propia, tiene un protocolo propio. Por eso hay que diferenciarlas y estructurarlas. Y nosotros generalizamos, ¿no? Normalmente hablamos de conciencia y es como la idea de todo, todo. Y no identificamos esos aspectos específicos. Cuando un mazo de cartas es un tarot, cuando está abordando todos estos elementos, hay 78 cartas, están organizadas esas cartas y tienen una función específica. Wow. ¿Sí? Y en esa línea vamos a tener el tarot de Marsella, que es el que yo utilizo, porque es el considerado como más antiguo en términos de documentos que oficialicen que es la versión mucho más antigua. Y lo interesante de este tarot es que es de autoría anónima. ¡Órale! No hay alguien que haya creado el tarot. Eso es muy interesante, ¿no? Porque nadie se llevó como... O sea, entonces queda también esa parte... Sí, no sé, como... porque justamente esto va a definir esta otra cosa que me preguntabas, y que tiene que ver con los tarot de autor. Hoy en día hay miles de versiones, cualquier artista, cualquier persona, filósofos, diferentes, hay miles de versiones de tarot, hay de hadas, hay de Hello Kitty, hay egipcios de diferentes versiones, hay de gatos, hay de lo que siempre y cuando cubran con estos elementos. De ángeles, hay muchísimas versiones de tarot de ángeles, unos muy bellos porque pueden apoyarse en versiones artísticas o diseños artísticos que son preciosos. Otros son muy complejos. Dalí hizo, Osho hizo. ¿En serio? Sí, todos no sabía. Esos hay infinidad y siguen saliendo. Sigue habiendo autores que utilizan esta estructura para desarrollar, crear y proyectar sus propias versiones. Sí, claro. Eso lo vamos a llamar tarot de autor. Y es la versión que alguien hace y conceptualiza sobre esta estructura, ¿sí? Pero el tarot de Marsella no tiene autor, no es de autoría. Fue surgiendo a través del tiempo como primero aparecieron como lo que en algún momento para nosotros fue como las cartas o tarjetas postales. Estas maneras de comunicar o dejar decir. Hoy en día lo podemos relacionar, el fenómeno es muy parecido a los memes. ¡Órale! ¿Quién inventa un meme? O sea, el meme se va componiendo. No sabemos, sí, es cierto. El meme se va componiendo de lo que cada quien va agregando, y sabemos que un meme es muy bueno cuando se convierte en una imagen universal, o sea, todos se identificas, dices, claro, yo me he sentido así y todo, pero ¿quién lo inventó? ¿Quién le puso esto? ¿Quién le puso?
fue surgiendo, fue manejándose así. En aquella época, que estamos hablando de varios cientos de años, wow, pues no había medios electrónicos, ni siquiera impresos, porque bueno, la wow, humanidad ha evolucionado en diferentes etapas, y las primeras cartas que surgieron eran pintadas a mano y se utilizaban para comunicar cosas y para poder expresar. Y esto se fue popularizando, sobre todo en la aristocracia, ajá, que era donde había estas tertulias, donde la gente compartía lo último, etcétera, etcétera, ajá, y se iba popularizando. Tuvo un gran impacto porque al final de cuentas, independientemente de qué clase social fueras, te identificabas con la imagen que surgía y entonces empieza a aparecer. Así es que no hay un autor que diga yo inventé o esta persona tuvo esta visión. No, fue surgiendo a través del inconsciente colectivo y fue tomando forma poco a poco hasta convertirse en toda esta estructura que son los monjes. ¡Órale! En aquella época, los que comienzan a estructurar y a manejar los diferentes juegos que escondían una parte como iniciática. Aparentemente jugabas, como por ejemplo el solitario, sí, ¿sí? Pero en el trasfondo había como este interés de profundizar en algo. ¿Y por qué los monjes? Porque si ubicamos en la historia, los monjes eran los únicos prácticamente que tenían acceso a leer, escribir, acceso al conocimiento. Por mucho tiempo el conocimiento tenía que ser transcrito continuamente porque no había papel, eran pergaminos que se iban así desarrollando y entonces era otra forma de vida. Pero lo más actual es como surge un meme, así surgían, nada más que en aquella época eran otras tecnologías. ¿Sí? Ahora yo creo que todos nos identificamos y de hecho en cuanto mencionaste eso es como que nos diste algo que decir, ajá, sí, ya. Eso es, ¿no? Sí. Y creo que todos sí entendemos esa parte detrás. No me imaginaba que hubiera tantas, cartas y esta importancia de que la de Marsella no tiene un autor. Sí. Y es muy importante el poder entender eso, ¿no? Porque creo que desde ahí vamos a identificar también si con la persona que estamos acudiendo, no sé, a lo mejor un poquito de sus bases o de la estructura o no sé, cómo te vas a estar manejando con ella, ¿no? Entonces ya desde ahí yo creo que tú vas a poder seleccionar si es lo que estás buscando o no, si te vibra o no. Entonces es un tip buenísimo como para que lo anotemos y que vayamos relacionando. Creo que eso es muy importante. Ahora, con ahorita me surgieron más dudas, pero como vamos hasta ahorita, creo que cambiaste ya totalmente el panorama de lo que yo pensé que era el tarot, ¿no? Totalmente. Y yo pensé que era el tarot, que no sé, a lo mejor lo que escuchamos, leemos, solamente aplicarlo como psicología o algo así. Entonces me rompiste todo eso en el buen sentido. Se rompió el paradigma. Totalmente. Y me gustaría ahorita, porque también creo que lo mencionabas, ¿no? Ahora, esta parte de los arquetipos, ¿qué son? Ya nos platicaste un poquito aquí del mazo, de los arcanos. ¿Los arquetipos son lo que nos dice los arcanos? No, un arquetipo es un modelo. Ok. Un modelo que conceptualiza una información. Ok. ¿Sí? Y esa información es de valor universal. Hablamos de un modelo cuando para todos representa lo mismo. Ok. ¿Sí? Entonces hablamos de esa figura o esa imagen, es un modelo porque nos representa a todos. Por ejemplo, el sol. En todas las culturas, el sol representa la figura del papá. Okay. Es el protector. Todas las culturas de diferentes épocas, de todas las eras de la humanidad, al sol se le relaciona con una conciencia, fuerza masculina, y a la luna se le relaciona con la mamá, con la madre, ¿sí? Entonces, el sol y la luna son arquetipos por excelencia de la mamá y del papá, ¿sí? Y esto es un asumir o identificar un símbolo como algo que va para todos de manera uniforme. Entonces, un arquetipo lo que es una imagen principalmente, estamos hablando de una imagen con un contenido específico de una simbología que representa algo en concreto. Ok. ¿Sí? Entonces cada carta es
un arquetipo que te está explicando algo. Ok, ya, yo dije, a ver, entonces, ¿cómo? Ok. Sí, el arquetipo es eso. Y entonces... Y que la palabra arquetipo no es exclusiva del tarot. Hay arquetipos en muchas áreas. Pero entonces cada carta es un arquetipo que nos va a explicar algo. Ok, sí. Entonces vámonos un poquito al cómo, o sea, yo en tu sesión, ¿no? O llegando, ¿no? Cuando vamos a ver esto. Porque nos dijiste 4 y ahorita te voy a decir como a lo mejor lo que estoy pensando en mi cabeza, ¿no? Sí. Primero puedo pensar... que, o sea, y creo que ya están organizadas, estructuradas, ¿no? Y no sé si lo alcanzan a ver y si no, de todos modos ya están ahí acomodaditas. No sé, imagínate, yo ahorita saco una de cada una, esa es una que me imagino, ¿no? O como en la adivinación, ¿no? Que es lo que yo he visto, tú empiezas a sacarlas o las volteamos y es al azar, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ok, bueno. Hablemos, en ese caso no es hablar del tarot, es hablar de cómo sí, no, ya en una sesión terapéutica. Normalmente muchas veces las personas asisten conmigo sin saber que lo que vamos a hacer es leer el tarot. ¿Sí? Ay, ¿qué pasa ahí? A ver, antes de irnos, ¿cómo muchas manejas veces eso? Es así como, me recomendaron que viniera contigo y no hay ni siquiera idea. Ok, les explico. Para mí lo más importante cuando recibo a una persona y comienzo a trabajar con ella es identificar que esa persona está viviendo un proceso. ¿Sí? Eso es lo más importante para el trabajo personal y el trabajo terapéutico. Lo más relevante es saber que estás viviendo un proceso. Para que esa persona viva su proceso y se facilite lo más posible ese proceso, los terapeutas tenemos diferentes herramientas. A mí me gusta en lo personal utilizar mucho el tarot porque es muy rápido, es muy directo, se acorta mucho el tiempo y nos da mucha objetividad. Nos vamos directo a ese puntito específico que hay que atender. Entonces, cuando les explico esto, ellos o las personas asumen si están interesados o no y entonces procedemos a hacer ya la primera sesión. ¿Cómo funciona eso? Bueno, de entrada... Aquí te voy a interrumpir un poquito. ¿Te ha pasado que alguien te diga que no? Sí, por supuesto, hay personas cuyas creencias o valores religiosos o morales se sienten incómodos y en ese caso lo hago a un lado, lo pongo ajeno porque no se trata de violentar a nadie, ¿sí? Pero una de las cosas que les explico a mis alumnos de tarot es cuando tú te relacionas con los arquetipos, hay manera de identificar los arquetipos en la cotidianidad. Órale. Uno de los ejercicios que yo le pongo a mis alumnos es precisamente que comiencen a ver en el mundo externo esas funciones de estos personajes y entonces aunque no tengas una herramienta específica, porque al final de cuentas esto es cartón, colores y números, no tiene otra cosa más, ¿sí? No hay una energía, no hay una fuerza, no hay algo, nada, es nada más un recurso, ¿sí? Pero cuando la persona comienza a narrar y explorar las cosas, podemos identificar esos arquetipos. Aún así, el otro recurso que yo tengo como terapeuta es trabajar desde el cuerpo. Sí, el cuerpo nos reporta un montón de cosas, somos un espejo completo de todo lo que nos está pasando. Eso lo vamos a encontrar en la acupuntura, en otras terapias que nos plantean cómo el cuerpo es un mapa preciso de todo lo que te está pasando. Entonces tengo otros recursos y por supuesto que no los obligo. La mayoría lo accede porque de entrada no me tienen que explicar nada. Sí, entonces, no, claro. Nos vamos más directo. Una vez que deciden que sí, entonces les doy el mazo principal que son los 22 arcanos. ¿Por qué? Porque aquí está la esencia de los 22 arcanos, lo más central, los mayores. Y porque es muy rudo darle las 78 cartas a las personas porque además tienen un tamaño más grande que el normal. Entonces se va a dificultar y no se trata de eso. Les doy el mazo de cartas. Pero todos, o sea, lo das. Los 22, ¿sí? Eso así como, a ver, vamos a hacerlo en me la das. Pero al revés, ¿o yo los veo? Al revés, sí, al revés para que tu intelecto no intervenga. Esto funciona desde eso es lo que no sabía, porque dije, a lo mejor me tengo que ir a verla. No, lo haces así, lo mezclas como si estuviéramos en una partida de un juego, de lo que sea.
el objetivo es que no las veas para que no intervenga tu intelecto, para que no elijas, ay, esta es más bonita, esta no. Nos vamos directo con lo que tu inconsciente quiera definir. Y hace sentido, porque también supongo que te ha tocado con colegas y dije, pues los colegas ya saben cuáles son los arquetipos, claro, ¿no? O sea, ya saben ahí. Exactamente, entonces ahí la mezclas, lo puedes mezclar. O sea, lo tienes que mezclar. Sí, lo mezclas. ¿Por qué lo mezclas? Porque se genera la dinámica del azar, ¿sí? Una de las cosas importantes del inconsciente es que pareciera que no sabe qué es lo que va a pasar, pero el inconsciente tiene una imagen muy clara de lo que está sucediendo y va a elegir las cartas que realmente en este momento representen algo, ¿sí? El planteamiento concreto es, cada vez que se hace una lectura, tienes que hacer una pregunta. Esta es la diferencia de ir a un cafecito a que te lean el tarot para el futuro, porque ahí en esa dinámica el tarotista, porque no es lo mismo tarotista que tarólogo, el tarotista lee el futuro, hace la cartomancia, wow. ¿sí? Y el tarólogo ha estudiado la simbología y puede interpretar la simbología del tarot. Tú eres taróloga. Sí, taróloga, exactamente. Y en una lectura de tarotista, el sí, mago siempre tiene el control de las cartas y juega esta parte de la superstición de... Y por eso sí yo de que las toco, ¿no? Pártela en tres, o nomás agárrala con la derecha y no con la izquierda y piensa en esto. Nada de eso tiene sentido, nada de eso es importante, ¿sí? Okay. Lo óptimo es que la persona mezcle su mazo de cartas, no e incluso mejor, lo óptimo es que cada quien se pudiera leer el tarot. Ok, ¿eso tú lo haces en tu curso? Sí, ese es el enfoque absoluto que yo tengo en el curso. Lo óptimo es que cada quien se pueda leer su tarot para que pueda tener ese diálogo profundo con tu interior, ¿sí? Hay elementos claves para que cuando tú te lo leas no te hagas trampa y no te... Ya sé, ya me imaginé yo diciendo puras cosas. Exactamente, todo lo lindo, pues claro que no. ¿Qué te pone? Exactamente, hay sus parámetros muy claros para ver cuándo puede ser una lectura y que realmente se convierte en un diálogo. Y en este proceso tú los mezclas para que fluya tu inconsciente, sí, claro, para que si surja no el como... azar y entonces la información surja de manera absolutamente limpia y espontánea. Es ahí donde fluye, ¿sí? Y luego sacas 4, 3. Y se hace la pregunta. Hay muchos tipos de tiradas, hay tiradas de una carta, por ejemplo, y ahorita si quieres podemos hacer una de una carta, si no porque quieres hay de 3, de 4, hay unas gigantescas que podemos estar 3 horas, son maravillosas, dan mucha información, pero bueno, tienen diferentes objetivos. Lo importante cuando se hace una lectura es que hagas una pregunta. La más sencilla, si podemos trabajar con una carta, es ¿cómo estoy en este momento? Así. Sí, porque tal cual, para que sea ágil y rápido. Luego te estresas, no sé quién ya se estresa, ya está bien estresada pensando en mi ratita. ¿Y qué va a preguntar? Sí, así es. Entonces, de entrada, que eso es parte también del trabajo del tarólogo. El tarólogo, si vemos a la persona un tanto cuanto perdida, es, ok, podemos ayudarte a enfocar esa pregunta. Pero normalmente la gente que ya va con interés a revisar un tema es porque algo le está perturbando, sí, claro, y trae interés y inquietud, ¿sí? Hay una situación difícil en el trabajo, no sé qué hacer, me está afectando, ya no duermo, etcétera. Ok, vamos viendo qué está pasando. Y es parte de lo que se puede hacer en una sesión precisamente. Pero algo muy simple y espontáneo es cómo estoy en este momento. Ahorita, ¿sí? En este momento. Sí, en este momento y que va más allá de lo que tú te platicas a ti misma, ¿ok? Muy bien, entonces la persona lo mezcla, la cantidad X, porque no es 7 veces y no, es... Puede ser una vez nada más o 10 veces porque es lo que sientes y eso es exactamente lo que pasa. Una vez que sientes que ya las mezclaste todas, entonces se extienden o se abren en abanico para generar la opción y eliges una, la deslizas para, sin verla, claro, para que tú sepas qué está pasando. Ok, bien. Ay, yo es que se las escondo, ¿no? Ay, no, sí la puedes enseñar, obviamente. Claro. No, no sé. Ok,
vamos a sacar la versión en grande tal cual de la carta que sacaste. Y dilo bien, sí, no me tal da pena, cual, vamos a ventanear a Prisi. No, con mucho respeto. Bueno, te salió esta carta que se llama la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna es la carta número 10. Uh-huh. Todas las cartas en el tarot tienen en la parte de abajo un título y en la parte de arriba un número que es parte de la simbología, ¿sí? Y esta es la carta número 10 que se llama la Rueda de la Fortuna, y lo que estamos viendo aquí en esta carta es justamente una rueda que está flotando en una base de agua. La parte de abajo es pura agua. Cierto. Tanto el círculo como el agua son símbolos que se relacionan con la parte femenina, con la parte emocional, ¿sí? ¿Qué representa esta carta? Bueno, esta carta, cuando está bien aspectada, cuando la persona la está viviendo de manera óptima, representa un parteaguas en la vida de una persona de grandes cambios, etapas que están llegando a su fin, que están concluyendo, y que el hecho de que estén concluyendo significa soltar todo eso que ya no funciona, porque esto te da la posibilidad de abrirte a nuevas cosas, nuevas circunstancias que van a fluir con otros aspectos. Una frase muy concreta para describir esta carta es: cambios afortunados, ciclos que terminan y que se abren nuevas etapas para entrar ahora como a otro nivel o a otros movimientos. Esta es una de las cartas que habla de la energía de cambio. Los cambios son muy intensos, no a todo el mundo le gustan los cambios. Esta es la más amable porque son cambios que están sucediendo porque has estado trabajando para que sucedan. Uh-huh. No son cosas que vienen al azar, son cosas que se han venido procesando, trabajando, construyendo desde hace un buen rato, y que finalmente estás llegando a ese punto, a esas metas, y que implica ahora volver a visionar qué es lo que quieres en un futuro. Wow. Entonces, la palabra importante aquí es fluir con todos esos cambios. Por eso está ahí. Exactamente, wow. ¿Sí? Esos cambios, aunque están planeados y están organizados porque has estado desarrollándote mucho y trabajando, enfocándote para lograrlo, aún así son muy intensos cuando los estás viviendo. Sí, claro. Hay una sensación así de, ¿y esto qué? Sí, por eso los monitos, yo creo. Los bonitos, ¿no? Pues es como si vas en un barquito, en una lanchita así de, no hay nada seguro, no hay estabilidad. Esa es la parte precisamente difícil. La carta no tiene tierra, o sea, no hay estabilidad, todo es movimiento, todo es inseguro, inestable, y lo único que toca es fluir. Es una carta que habla también de cerrar ciclos, de cerrar etapas. Hay que cerrar ciclos en relaciones, en situaciones, en dinámicas, porque son cosas que ya cumplieron su objetivo, ¿sí? Y la fortuna, o la buena fortuna en términos de lo que sigue, se da cuando puedes fluir. Si te resistes al cambio, si no estás cerrando ciclos, si no estás soltando lo que hay que soltar, pues entonces se convierte en esa parte difícil esos cambios donde la vida te está exigiendo ya vivirte de otra forma, y nosotros seguimos aferrados a no hacer. Sí, por eso supongo que está así como en esa inestabilidad, ¿verdad? Exactamente, así es. Entonces, bueno, básicamente es eso. ¿Qué sucede en una lectura? Yo explico el símbolo, yo no te estoy adivinando, a ti te está pasando esto y esto otro. Sí, no, claro. Estamos dando la referencia de la información, y tú con lo que sabes de ti, lo que estás entendiendo, que estás viviendo, lo vas relacionando. ¿Por qué? Porque la experta en ti de qué te pasa y cómo te pasa eres tú. Qué fascinante. Sí, claro. Entonces, la información o la interpretación la da o la tiene finalmente quien está haciendo la pregunta. El tarólogo solamente se limita a hablar de esa información, a explicar la carta, y entonces ya se va integrando. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué fascinante! Sí, totalmente. Es sencillo de cómo sucede. Y les voy a decir, o sea, sí me hace sentido, ¿no? Esta parte, porque entonces ahí es cuando las personas, lo que dices, o sea, no es que me estés adivinando, simplemente me estás
es como lo que proyectó mi inconsciente, exactamente, ¿no? Lo que mi energía sí, y lo que tu eso. inconsciente dijo, en este momento es importante que ella sepa que está viviendo un gran cambio en su vida, que la característica de esta carta es que ese cambio se convierte en un parteaguas en la vida de una persona y quizás ahorita es difícil identificar qué tanto está cambiando tu vida. Esto se percibe conforme pasa el tiempo y tú volteas este momento de tu vida y dices, wow, en ese momento la vida realmente me estaba cambiando y fue muy intenso. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Y antes de seguir con las otras, quiero preguntar, entonces cada vez que voy a una sesión contigo saco una carta, ¿no quiere decir que, o es que arquetipo se me queda? No, para nada. Ay, no. En la primera sesión hago una lectura un poco más compleja, sí, claro, 5 cartas para ver qué es lo que está sucediendo y en esas 5 cartas vamos a identificar cuál es el problema realmente importante, ¿sí? Y vamos a identificar también qué nos sugiere tu inconsciente como la manera o la estrategia para abordar ese tema. Eso ni siquiera yo lo determino. O sea, entonces también aparte estamos interpretando y viendo la creando forma, creando un plan. Exactamente. Entonces, la lectura nos va a decir cuál es el bloqueo profundo y cuál es el consejo a seguir. Y el consejo no lo doy yo no vivo la historia de las personas. Un buen terapeuta no da consejos, eso es muy importante. Sí. Un buen terapeuta te acompaña a que tú descubras lo que necesitas para ti. Totalmente. Pero no te aconseja y no te dice qué tienes que hacer o no hacer, ¿sí? La lectura misma define eso y es como si yo estoy atenta a ver qué es lo que tu interior quiere y a partir de lo que establece, entonces ya vemos estas otras herramientas. Ahí es cuando veo si este procedimiento con esta persona requiere una constelación o no. ¿Qué es lo que también maneja? Exactamente, pero ahí entonces ya se suma porque ya hay una instrucción específica de lo que tenemos que hacer. Entonces tú ahí, entonces me sale esta o las 5, las 6, las cartas que vas a sacar en la primera. Lo vamos manejando y ya tú vas a, o sea, te vas a llenar de otras herramientas. A lo mejor tú me vas a decir, vente conmigo a constelar porque este tema se aplica aquí. O hacemos una constelación individual o hacemos otro procedimiento porque hay muchas formas en cómo se proceden. Así pero es. Eso es lo interesante, ¿no? Y quiero que, bueno, ahorita nos platicas bien toda tu experiencia, pero que vayan viendo cómo está complementando, cómo es un todo, ¿no? O sea, no son cosas se integra, como que están correcto ahí dándonos esas herramientas que nos van a ayudar, ¿no? Y ok, entonces no es que estamos sacando una cada vez, ya entendí. No siempre hay lectura. Pero en el mismo día ya nos vamos sobre un plan específico. Pero sacas de todos. No. Cuando genero esta dinámica, para facilitarle al cliente, me reservo solamente arcanos mayores. Nada más. Me explayo un poquito más cuando ya doy el curso y en el curso les enseño a todos los alumnos a utilizar absolutamente todo. Justamente. Sí, por eso digo son tantas. Sí, son muchas, se requieren habilidades. Cada carta puede ser un curso enorme de explicaciones de todo lo que se puede utilizar. Justamente próximamente voy a dar un curso. En el mes de febrero voy a dar una masterclass única y exclusivamente de copas. Del tema copas es el corazón. Entonces, cómo se procesan las emociones y cómo ese proceso está definido por el tarot. Por ejemplo, ¿y cuánto dura? La masterclass es una sesión de 2 horas, 2 horas y media. Hacemos una parte teórica, informativa y una parte totalmente vivencial, que son experiencias creativas para que la persona pueda integrar la información. ¡Wow! ¡Qué interesante! Esas son las masterclass. En una masterclass me dedico y me enfoco a un tema específico y lo desarrollo a través ya sea de un mazo de cartas o de una específica. ¿Sí? Pero tiene un uso gigantesco. Sí, por eso aquí yo te preguntaba, ¿no? Y le había mandado de alguna porque encontré ahí en una de sus publicaciones como la carta del mundo. Como la carta del mundo, porque toda tu masterclass fue sobre esa carta. Sí, y esta es una de las cartas más emblemáticas del tarot porque representa la plenitud. Wow. Sí, y la plenitud tiene que ver
con integrar todas estas 4 áreas que son parte de tus conciencias. En la carta del mundo, este es tu yo esencial. El angelito es la conexión con tus emociones, es copas. El torito que está acá es la conexión con tu cuerpo, que es oros. ¿Sí? El león es la conexión con tu sexualidad o tu creatividad, que es bastos, y el águila es la conexión con tu pensamiento. Son como las que tienes aquí. Exactamente, las mismas que están proyectadas aquí. Esta es una de las cartas más completas del tarot. De esta carta se desprende toda la organización que vamos a ver en las 78 cartas. ¿Sí? Con razón, sí se necesita una parte de la masterclass. Entonces todo esto son como herramientas que a nosotros nos van a ayudar como en nuestro autoconocimiento al final del día, ¿no? Porque, y vamos a poner este ejemplo, ¿no? Yo sé que a lo mejor me estoy preparando, que están pasando cambios, pero en mi inconsciente, ¿no? O sea, como que no te das, como que no lo proyectas de ninguna manera, ¿no? No se lo proyectas a nadie. A veces es difícil darte cuenta hasta que no hay esta reflexión, y cuando lo logras definir, porque el arquetipo te permite definirlo, entonces ya le das forma y le das conciencia, que al final de cuentas, Priscila, en un proceso terapéutico eso es lo más importante. No importa qué técnica terapéutica se utilice, lo importante es que ese espacio te sirva para expandir tu conciencia. Mira, hace tiempo en la Universidad de California se hizo un estudio para identificar en la década de los 80 qué tan buenos eran los procesos terapéuticos y si realmente servían. Sí, no. Claro, sí. ¿Okay? Sí. Y una de las cosas que arrojó ese estudio fue que para que un proceso terapéutico fuera exitoso, el 70% dependía de que la persona que entraba a un proceso tenía ganas de hacer un cambio en su vida. El 70%. El 70% depende de que es alguien que quiere hacer algo y que necesita recurrir a una herramienta para hacer un cambio. El 70% es todo, ¿me entiendes? Sí. El 25% depende de que el terapeuta genere la confianza, es decir, que hagas clic con el terapeuta, que te sientas sostenido por él y confiable, y entonces puedas dejarte guiar por ese terapeuta. Y solo el 5% el tipo de técnica que se utiliza. No, o sea, qué fascinante. Y yo creo que esto no sería algo como que me imaginaría, ¿no? Entonces... Exactamente, y vemos esta cosa donde se pone de moda algo y parece que la técnica es maravillosa y te resuelve todo. No es la técnica, es la persona y es el proceso de la persona, la decisión, es la conexión que puedes hacer con alguien que pueda acompañarte. Un terapeuta acompaña, no te guía, no te ordena, no te dice qué tienes que hacer, solamente facilita que tú descubras algo. Eso es bien importante. Me encanta eso, y creo que ahorita a lo largo del programa nos has dado como esos tips, ¿no? De cómo encontrar a la persona que no nos va, pues a lo mejor a mentir, o que no va con nosotros, que no vamos a hacer la conexión, ya sea en la parte del tarot o en la parte de la ahorita, que es lo que hablamos de la terapia, ¿no? ¿Cómo tú llegaste a este mundo? O sea, bueno, ya tu experiencia quedó más que clara, esos 20 años de experiencia ya lo pudimos ver, y con ganas de irnos carta por carta ahorita, ¿no? Sí. Pero ¿cómo fue que tú dijiste o que te llamó la atención esta parte de ser, no lo voy a decir mal, taróloga? ¿Taróloga? ¿Sí es así? Yo iba a decir yo, okay. Taróloga, ok, bueno, mi incursión al mundo terapéutico surge cuando yo tengo 26 años. Wow. Y en una etapa de mi desarrollo profesional yo ya estaba en un desempeño laboral maravilloso que yo había imaginado que esa era mi felicidad. Y oh, sorpresa, estaba más deprimida que nunca, y fue ese estado depresivo lo que me hizo ir al espacio terapéutico. Un colega amigo, un compañero de trabajo me dijo, ¿por qué no vas? Yo estoy yendo con esta persona que después fue mi maestra. Wow. Y esa posibilidad de ir a terapia ni siquiera había aparecido en mi vida, fue realmente el consejo de un amigo. Y eso me hizo incursionar. Cuando yo voy al espacio terapéutico, mi maestra fue de las primeras terapeutas que trajo a Guadalajara constelaciones familiares. ¡Órale! ¿Sí? Ella hacía unos talleres geniales del niño interior que fueron para mí la salvación absoluta, y nos mostró por primera vez
lo que era una constelación familiar. Cuando yo veo por primera vez un ejercicio de constelaciones, yo digo, yo quiero hacer eso, y empiezo a hacer todo mi proceso. ¿Cómo es el proceso de un terapeuta? Hay que hacer los entrenamientos, tienes que vivir un proceso, tienes que ser guiada y procesada para que te habiliten en una herramienta, ¿sí? Así es que comienza ahí mi conexión con las constelaciones familiares, y a la par se desarrolla la conexión con el tarot. Y la conexión con el tarot fue totalmente inesperada. Un día me habla mi maestra, que en ese momento también era mi terapeuta, y me dice, oye Cristina, hay un curso que yo creo que te va a gustar. Y como lo decía ella, entonces ni siquiera le pregunté de qué era el curso. Sí. Yo, ¿cuándo es? El miércoles. Ok, yo voy. ¿Sí? Llego y, sorpresa, estaba todo el tarot tendido en el piso, en el salón de constelaciones familiares, todo el tarot tendido en el piso, y quien después iba a ser mi maestra de tarot, Paulina Doniz, alumna directa de Alejandro Jodorowsky, y que después nos da acceso precisamente a hacer talleres con Alejandro, sí, directamente. Y yo ahí me entero que el curso al que fui invitada fue al tarot, ¿sí? Wow. Y desde el primer momento fue como amor a primera vista. Me fascinó el hecho de que sea un lenguaje icónico, que sean imágenes. Sí, claro. Las imágenes transmiten la información directa, son muy prácticas, y eso me gustó mucho. Sí, claro. Entonces fue una conexión absoluta, y ahí comienzo ya mi desarrollo, y fue en el año 1998 cuando yo empiezo a estudiar, y se dieron en paralelo. Sí, claro. Que también por eso utilizo estas dos técnicas en mi formación y en mi práctica terapéutica, porque realmente fueron cosas que se desarrollaron al mismo tiempo. Pero me llama mucho la atención, uno, que dices esta parte importante también, vivir tu proceso, ¿no? De seguirlo. Totalmente. O sea, creo que no puedes ser terapeuta si no has trabajado en ti, y si no sigues trabajando en ti. Un terapeuta necesita también tener seguimiento para que pueda seguir evolucionando, si no, no es posible. ¡Wow! ¡Qué fascinante! Y bueno, ahorita, como pueden ver, ¿no? Ya creo que ya nos compartiste realmente toda tu experiencia, bueno, un poquito de lo que sabes, pero nos compartías de las masterclass, das también cursos. Sí, o sea, cada año doy un curso de tarot, es un sábado al mes. Son 7 módulos. Cada año doy un curso de tarot, y en 7 módulos la persona aprende a leer de tu tarot, a leer el tarot, a interpretarlo y a vivir procesos a través del tarot. Desde la primera clase ya estamos ahí haciendo trabajo directo, y ahí se van dando todos los ejercicios. Es muy práctico también. ¿Una vez al año lo haces? ¿Este año ya pasó? No, apenas vamos a arrancar. Arrancamos el 11 de febrero, sábado 11 de febrero, damos inicio al primer módulo. Y es durante el año. Y cada año doy un curso. Siempre hago eso. Y entonces, y los requisitos supongo que son los dos que decías, ¿no? Que fueras observador. Muy buen observador y creativo. Esté dispuesto a despertar su creatividad. De ahí en más no se requiere ningún otro don, ni talento, ni habilidad. Y las masterclass las estás subiendo, ¿no? Tus redes sociales ya aparecen muchas veces, pero ahí nos estás pasando la información de las cartas. La masterclass es un agregado al curso para profundizar en un tema específico y también conectarlo con un proceso creativo. El tarot lo tienes que vivir. Sí, claro, que ahí vamos, ¿no? ¿Cómo podemos tener una cita contigo, no? O sea, te hacemos la cita y ya va incluido ahí. No. Son diferentes actividades, y es así como la que les interesa. No todas las personas están dispuestas a vivir un proceso. O sea, también es en un momento y en un tiempo diferente. Claro. Hay personas que les interesa aprender a leer el tarot para sí mismos porque implica un crecimiento interno. Y hay otras personas que lo quieren integrar como otra herramienta en sus habilidades terapéuticas. Entonces, podemos trabajar desde las clases para que lo integres como una herramienta y lo vayas desarrollando, o en sesiones privadas, ¿sí?
y las constelaciones familiares, que las aplicamos también en sesiones grupales. Las partes grupales. Y entonces, pero mi pregunta era, o sea, te hacemos cita y cada vez que voy con cita contigo hacemos esta parte, lo que decías, a lo mejor la primera sí. ¿Esas pueden ser virtuales o tú solamente das presenciales? Trabajo de las dos maneras, okay. Virtual. Tengo clientes en diferentes partes del mundo. Wow. Justamente mañana voy a iniciar un curso en línea de forma virtual con una de mis clientas en Colombia. ¡Ole! Ella trabaja en una institución internacional de beneficencia y desde hace tiempo que me ha pedido, y entonces lo hemos hecho también en línea. Eso es interesante, ¿no? Porque muchas personas a veces yo creo que dicen, no estoy en Guadalajara y nos queremos limitar, ¿no? Pero creo que la herramienta virtual también es toda una joya. Y bueno, creo que yo ya quiero hacer cita porque me encanta como que toda esta parte, ¿no? La introducción, cómo nos metiste a realmente entender la simbología, ¿no? Del tarot, o sea, el cómo interpretarla y cómo nosotros mismos nos estamos proyectando. Sí. Creo que es un valor, no sé. La información sale de ti y es para que tú la entiendas y te funcione a ti totalmente. Mucha gente de pronto y todas las edades, ¿verdad? Todas las edades, hasta niños, todas las edades, todas las culturas. Le puedes leer el tarot a un oriental, puedes a alguien de otra etnia. No hay límites. El lenguaje simbólico es del inconsciente colectivo y todas las personas de diferentes estratos sociales, edades y demás se van a ver identificadas en el arquetipo. ¡Wow! No, y yo creo que hasta con los niños ha de ser muy fascinante, ¿no? O sea, como por supuesto. O sea, son bien curiosos, pues. Totalmente. O sea, y captan las cosas con una velocidad y un proceso creativo muy y te da, diferentes. imagínate, si como adultos, o sea, a veces no decimos todo, a lo mejor los niños, no sé, qué bonito poder ver también cómo puedes ayudarlos. Porque esto te ayuda entonces la parte emocional, pues psicológica obviamente, pues, pero tenemos ahí todas las herramientas que te pueden, y les vamos facilitando ahí todo eso. No, de verdad, Cristina, muchas gracias. O sea, bueno, dudas y aquí mi ratita está, pero digo, no, nos vamos a quedar aquí. Las dudas, sí. Más bien, te quiero invitar de nuevo pronto a que puedas, ya que te des alguna oportunidad entre todos los cursos que impartes, de platicar de nuevo, ¿no? Y de hecho están invitadísimos a que en los comentarios, si se quedan duda con alguno o quieren saber de alguno en especial, bueno, por ahí nos comparten. Y no sé, que nos quisieras dejar algún último mensaje. Bien, cualquier situación que estés pasando, por muy difícil que sea, no es porque estás mal, no es un castigo de algo que te haya surgido porque te portaste mal. Las cosas que nos pasan y que nos duelen es porque vienen del interior y están buscando que tú las escuches, están buscando que tú las entiendas, y darte la oportunidad de encontrar un espacio donde puedas conectar con esa información es sumamente sanadora. Sobre todo porque esas cosas que no trabajes en ti se siguen trascendiendo a las siguientes generaciones, y ese es el motivo por el cual se repiten los patrones. Entonces, trabajar por ti es trabajar por todos los tuyos, y se resuelven un montón de cosas en tu estructura de origen y en lo que pueda ser tu descendencia, porque te has dado la oportunidad de hacer cambios y de sanar esas cosas. Entonces, la invitación a que busquen ese espacio terapéutico. Hay muchas opciones y lo importante es ir aprendiendo para identificar cuál es la que te funciona a ti. Ay, muchas gracias, Cristina, la verdad estamos muy agradecidos de que te des la oportunidad de venir, nos dejas con herramientas como para ahora darnos la oportunidad, ¿no? de poder abrirnos a este mundo, y estás invitadísima. Nos vemos pronto porque también yo quiero por ahí visitarte en algunas de las terapias que das. Y bueno, los invitamos a que nos sigan, como ya dijimos, en nuestras redes sociales, contacten a Cristina, síganos y recuerden, suscríbanse al canal para que les llegue la notificación cuando haya un nuevo episodio. Muchas gracias.